Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este webinar. Gracias a la gente de InterOncology por la plataforma y la difusión del evento. También junto conmigo va a estar el doctor Federico Landriel. Nosotros somos cirujanos de columna del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y tres grandes cirujanos que agradezco enormemente que se hayan sumado. Valoramos muchísimo el tiempo y lo que implican los Zooms después del año con tanta cantidad de Zoom que tuvimos el año pasado. Así que les agradezco enormemente al doctor Pablo Vela, a Néstor Tahuada y a Alfredo Giroy. Hoy vamos a seguir hablando y ahondando en los temas de cirugía mínimamente invasiva. El webinar anterior habíamos visto algo muy práctico de todos los días, que era el tratamiento de las fracturas osteoporóticas, además de conceptos generales. Y bueno, hoy vamos a empezar con el primer speaker, el doctor Alfredo Giroy, que nos va a hablar del control de daño en el trauma, un concepto sumamente importante y donde la cirugía mínimamente invasiva tiene un lugar primordial. Así que bueno, Alfredo, empezamos con vos, cuando quieras. Gracias por estar. Bueno, gracias por invitarme. Un placer estar con Néstor, Federico y Pablo, amigos también. Bueno, el tema que me dieron para charlar hoy es la cirugía de control de daño, que es un tema que a mí me gusta mucho, así que si hay dudas o comentarios, por favor, vayan escribiéndolos en el chat y Federico y Santiago los van recolectando. La idea de esta charla es cubrir estos tres objetivos. Primero es definir qué significa control de daño, qué es el control de daño. Después determinar cuáles son las indicaciones para hacer control de daño, qué abordaje usar y cuál es el timing en estos pacientes, y evaluar algunos resultados iniciales. Para empezar les voy a mostrar un caso para tener como ejemplo. Este es un hombre de 51 años, chofer de un coche fúnebre, que tuvo un accidente 24 horas antes de que nosotros lo viéramos, manejando su coche fúnebre. Y se presenta en el hospital con un dolor interescapular muy severo, una fractura cerrada de antebrazo, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un dolor torácico muy intenso que dificultaba mucho la mecánica ventilatoria del paciente, un hemotórax bilateral con repercusión hemodinámica, hipotensión, taquicardia, un ACAE, o sea, sin déficit neurológico, y un Injury Severity Score de 18, significa que tenía un politrauma grave. El paciente no tenía ningún antecedente, ninguna comorbilidad previa, y en el laboratorio, cuando había ingresado al hospital, casi 24 horas antes, el paciente tenía 43 de hematocrito, y al momento de la consulta con nosotros tenía 32 de hematocrito. Esa es la foto de cómo quedó el auto después del accidente. Por suerte iba sin pasajero en este caso, si no hubiera sido otro problema agregado. En el momento del accidente, esas son las radiografías que le hacen al paciente de inicio, que la verdad que no se alcanza a ver mucho, se alcanza a ver algún velamiento de los senos costofrénicos, como imagen indirecta del hemotórax, y alguna lesión aquí. Fíjense que hay una costilla en esta vértebra, una costilla en esta vértebra, y no se alcanza a ver la vértebra del medio. Y en el perfil pareciera tener una fractura en esta zona, pero eran todas especulaciones más que realidades. La tomografía que se le hace a todos estos pacientes con politrauma grave mostraba lo que parecía verse en la radiografía: un hemotórax bilateral bastante importante y una fractura estallido de T7, que realmente teníamos dudas si la fractura tenía algún compromiso ligamentario posterior. Fíjense el volumen que tenía el hemotórax, bastante importante, sin compromiso del canal y sin compromiso ligamentario, por lo cual interpretamos esta fractura como una fractura tipo A4 de la clasificación, con un hemotórax bilateral, algunas fracturas costales. Entonces, en este paciente, el planteo que se hace es un paciente que tiene una fractura torácica, una fractura estallida, asociado a un distrés respiratorio, un hematocrito en descenso, baja 10 puntos menos de 24 horas,
y con una indemnidad neurológica, ¿cuál sería el primer approach a este paciente? Realizar tratamiento conservador, esperar que se resuelva el hemotórax, que se resuelva el distrés respiratorio y después tratarlo. Deberían drenarse los hemotórax en principio y después ver cómo seguimos. Se debería esperar la mejoría clínica, que se estabilice y después reevaluar el caso, a ver si el paciente requiere algo quirúrgico o no. Realmente son preguntas que nos hacemos realmente en estos pacientes. ¿Qué hacer? ¿Es mejor operarlo ahora y someterlo al riesgo de una cirugía? Un paciente que ya viene comprometido, hipotenso, taquicárdico, con hematocrito en descenso, distrés respiratorio, ponerlo boca abajo, fracturas costales. ¿Es mejor esperar? ¿El paciente va a mejorar si esperamos para operarlo? Bueno, son preguntas que realmente nos hacemos. O si realmente necesitamos hacer tratamiento quirúrgico en forma precoz y someterlo al riesgo de una cirugía. Y ahí entra el concepto del control de daño, que es un concepto que nace en la Segunda Guerra Mundial. Este es un portaaviones que se llamaba USS Yorktown, americano, que sufre un bombardeo por los japoneses en el 42. Y claro, si uno se imagina, uno es un empleado de la Armada o un almirante de la Armada y está en un portaaviones en el medio del mar, uno no puede decir, bueno, arreglémoslo, llevémoslo a tierra firme y después lo arreglamos. Uno tiene que resolver el problema en el momento y después, una vez que esté en tierra firme, se arreglará como corresponde, pero es morir o sobrevivir. Y ahí nace el concepto de que usan mucho los americanos, de sobrevivir para luchar otro día. Entonces, lo que hicieron ellos fue tratar de resolver, de controlar el daño, controlar los incendios, arreglar lo elemental para que el portaaviones llegara a puerto y arreglarlo en tierra. Y ese concepto de arreglemos lo que haga falta para sobrevivir y después vamos arreglando en forma paulatina, fue tomado luego por la cirugía general y por el trauma general, de hacer esto, estabilizar las lesiones, que el paciente se estabilice hemodinámicamente y después vamos resolviendo paso a paso de más grave a menos grave todas las lesiones. Si uno en un paciente como este, un paciente nuestro, con una fractura de pelvis, fractura de los dos fémures, fractura de tibia, fractura de tobillo, fractura de los dos antebrazos, quiere hacer todas las cirugías resolutivas de este paciente, no hay forma de hacerlo, el paciente se muere en quirófano. ¿Y cuál hacer primero? ¿Hacer un fémur, hacer el otro, estabilizar la pelvis, estabilizar los antebrazos? Trauma de tórax. Entonces lo que se hace en estos pacientes es, se estabilizan las lesiones, tutores externos, y después vamos resolviendo lesión por lesión cuando el paciente esté más estable. Lo mismo hizo la cirugía general. Las guerras tienen cosas muy malas, la mayoría son muy malas, pero la cirugía progresa mucho después de las guerras. Uno tiene muchos pacientes y hacen lo que pueden en el campo de batalla y uno aprende muchas técnicas luego de las guerras. Y la Segunda Guerra Mundial dejó esto del control de daño como concepto. Entonces, fisiopatológicamente, lo que pasa en este tipo de pacientes es que tienen un primer impacto que es dependiente de la carga que le da el trauma. No es lo mismo un empujón que te choque un colectivo. O sea, la carga que tiene el trauma es el primer impacto del paciente y esto va a depender la respuesta que tiene el cuerpo a ese trauma. La respuesta al trauma genera una respuesta inflamatoria mediada por interleuquinas. Y acá hay dos caminos que puede seguir el paciente. O las interleuquinas empiezan a bajar, que en general empiezan a bajar después del quinto día y se recupera, o la respuesta inflamatoria es muy importante y lleva a una falla multiorgánica, a un síndrome de estrés respiratorio y a la muerte. Y nosotros entramos como actores en este circuito fisiopatológico con nuestro segundo impacto, que es la carga que le otorga la cirugía a estos pacientes. Entonces tienen una primera carga de trauma que se la da el trauma propiamente dicho y una segunda carga de trauma que se la damos nosotros con la cirugía. Entonces al paciente indicado, que nosotros hacemos la cirugía, lo ayudamos, y al paciente que está mal indicado y nosotros le hacemos la cirugía, lo terminamos de empujar al abismo. Desde el punto de vista genómico, hay dos respuestas que se desencadenan luego del primer trauma, una respuesta inflamatoria, que es la que ustedes ven acá, que es un síndrome de respuesta inflamatoria innata, que crece mucho inmediatamente después del trauma, pero cuando empieza a bajar la respuesta inflamatoria innata,
o sea, se activan en forma exagerada los leucocitos, que es la respuesta innata. Luego de esa respuesta, y cuando empieza a bajar, empieza a suprimirse, o sea, se activan genes supresores de tumores de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, si nosotros en este momento generamos un segundo impacto a un paciente que no tiene respuesta adaptativa, lo complicamos hasta el punto de vista infectológico. Este es un ejemplo bastante gráfico del primer impacto, que es la respuesta inflamatoria sistémica, y cómo el segundo impacto puede complicar más las cosas. Cuando todos pensaban que el impacto de las torres gemelas era un avión, apareció otro avión que nadie veía y terminó rompiendo la otra torre gemela. Este fue el estudio, probablemente el estudio que hizo el cambio grande de paradigma de cómo tratar a estos pacientes politraumatizados, un estudio prospectivo de cohortes, que tomó 112 pacientes con un ISS más de 15, o sea, pacientes todos politraumatizados graves, y hizo 42 en el grupo de control de daño y 70 en el grupo de tratamiento definitivo. Y cuando ellos evaluaron todas estas variables, tiempo de internación, número de días ventilado, cómo se complicaban las heridas, infecciones urinarias, úlceras, cómo evolucionaba el pulmón, entre los dos grupos, para todas estas variables, el control de daño fue mejor. O sea, los pacientes estaban menos tiempo internados, menos tiempo ventilados, se complicaban menos, el pulmón mejoraba. Entonces, los resultados de trabajo hicieron un gran cambio en el manejo del trauma en pacientes politraumatizados con trauma de columna. Y este cambio de paradigma es un cambio realmente de paradigma. Entonces, antes había dos opciones. O el paciente estaba muy grave como para ser operado, y la solución era, bueno, cuando se estabilice, vemos. Entonces eso podían pasar varias semanas hasta que el paciente estabilizaba, y el paciente sufría todas las complicaciones de estar postrado varias semanas, que terminaban muchas veces empeorando a los pacientes. O se hacía un tratamiento agresivo en forma definitiva, que tiene mucha lógica desde el punto de estabilidad, hacer una estabilización del paciente, pero lo hacían en forma abierta, le abrían el tórax, le abrían el retroperitoneo a un paciente que estaba muy borderline, y un paciente que no toleraba esa cirugía. Entonces, mecánicamente estabilizarlo estaba bien, pero fisiopatológicamente le hacíamos un segundo impacto de una gran carga. Entonces tenemos que tratar de dejar de pensar como que estamos en piloto automático y los pacientes todos se manejan de la misma forma, y empezar a entender que el tratamiento definitivo inicial, o sea, Early Total Care, no es lo mejor para los pacientes que tienen un alto Injury Disability Score. Para un paciente que tiene solamente un trauma de columna, un paciente estable, sin otras lesiones, probablemente Early Total Care sea una muy buena idea. Para estos pacientes que son tan delicados, que están en el límite, no es una buena idea. Entonces el tratamiento, el paradigma actual es estabilizar la fractura, esperar que el paciente mejore, baje el impacto fisiopatológicamente de la respuesta inflamatoria, y luego hacer el tratamiento definitivo. Tenemos dos opciones de tratamiento. Uno, el tratamiento precoz definitivo, es decir, hacer la corpectomía, o hacer la descompresión, o hacer la ortodesia, o hacer lo que sea para este paciente indicado definitivo, o hacer el control de daño. ¿En qué pacientes vamos a hacer el tratamiento de control de daño? Pacientes con trauma grave. ¿Qué define el trauma grave? Este score que se llama ISS, que va sumando scores de distintos órganos: pulmonar, pelvis, volumen sanguíneo, presión pulmonar, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas que se suman y suman un score. Cuando el paciente tiene más de 16, es un trauma grave. Ahora vamos a ver cuáles son los pacientes que son pasibles de tratamiento con control de daño. Y son los pacientes que se llaman borderline. Los criterios de Hanover, que se hizo una convención de gente que hace trauma solamente en Hanover, y definieron cuáles son los pacientes que son borderline, que no están ni muy bien como para hacer tratamiento definitivo, ni muy mal como para no operarse, y son los pacientes que se hacen control de daño. Y son este grupo de pacientes: paciente politraumatizado, con un ISS más de 15, o un trauma torácico, esas tres cosas, o paciente con politrauma, con trauma abdominal o pelviano y un shock hemorrágico, o paciente con un ISS más de 40 sin lesión torácica, pacientes con RX con contusión pulmonar bilateral, o pacientes con hipertensión pulmonar. Todo este grupo de pacientes son los pacientes ideales para hacer cirugía de control de daño. Ahora, ¿cuándo no es una buena idea hacer control de daño?
en pacientes con una gravedad extrema, en paciente que tiene un shock hemorrágico severo, una coagulopatía por consumo, tiene un RIN más de 1.5, ese paciente no tiene indicación de hacer cirugía de control de daño, no tiene indicación de hacer nada, tiene indicación de quedarse en terapia hasta que mejore. Pacientes que requieren la parotomía exploradora, toracotomía, hay que resolver primero la toracotomía, primero la parotomía exploradora, pues si no se nos va a morir el paciente en quirófano. O pacientes que tengan contraindicación desde el punto de vista anestesiológico para hacer cirugía, el ASA5. Entonces, para cerrar un poco el caso, en este paciente que, si ustedes recuerdan, tenía un politrauma, tenía fractura de antebrazo, tenía un trauma de tórax, un distrés respiratorio, un hemotórax bilateral, una fractura tipo estallido de T7, sin antecedentes patológicos. Lo que hicimos fue llevarlo rápidamente a quirófano, hacer una estabilización percutánea, 2 niveles por arriba, 2 niveles por abajo. Esa es la radiografía intraoperatoria. Fíjense en la radiografía en el postoperatorio inmediato, en la terapia intensiva. Esta es la radiografía que le hacen a todos los pacientes cuando entran a terapia después de una cirugía. Fíjense el gran distrés respiratorio que tenía el paciente, cómo están velados los 2 pulmones, el hemotórax, el tubo de tórax. Y demoramos, y a los 8 días hicimos la cirugía definitiva, cuando el paciente estaba mejor desde el punto de vista respiratorio, una corpectomía mínimamente invasiva, con una estabilización in situ. Fíjense la radiografía después de la segunda cirugía en terapia, cómo los pulmones se limpiaron completamente. Era cuestión de esperar solamente, ventilarlo bien y esperar. Y esa es la tomografía preoperatoria y las radiografías de control con la tomografía en el postoperatorio alejado con una buena fusión en el sitio de la fractura. Entonces, como mensaje final de esta charla, en pacientes politraumatizados graves, el control de daño es una buena opción para estabilización. El tratamiento definitivo no es recomendable en los casos que son borderline. Y la cirugía mínimamente invasiva resulta muy útil para este grupo de pacientes en los que uno trata de hacer cirugía de control de daño. Y eso fue todo. Buenísimo, No sé si hay Alfredo. alguna pregunta, Santi. Buenísima la charla. La verdad que es una charla que cuando la escuché en Mar del Plata, me acuerdo, me gustó mucho porque siempre repetimos, ¿no? Decimos la cirugía mínimamente invasiva, menos sangrado, menos impacto sistémico, pero está bueno profundizar digamos, el tema, así como lo haces vos, y la utilidad en algo tan común como nos pasa con el paciente politraumatizado y esa discusión de todos los días, lo operamos, no lo operamos, no, que está muy grave. Así que buenísimo, Alfredo. Fede, ¿querés? O Néstor, Pablo, el que quiera. Yo tengo una pregunta para Alfredo. Sí. El control del daño, Alfredo, bueno, tú estás en Mendoza, se hace esquí, se hace, digamos, deportes de riesgo. Sí. El control del daño funciona, digamos, cuando hay una integración del intensivista, el cirujano general, el de pelvis acetauro, el de columna. De lo contrario, eso, si uno es un interconsultante 100%. días después, la cosa anda mal. ¿Cuáles son los tips que tú nos das para que realmente el control del daño en un servicio funcione adecuadamente? Bueno, eso es una gran pregunta. Yo soy neurocirujano, pero trabajo en un servicio de trauma. Y esta charla se la hemos dado a los terapistas, se la hemos dado a los que hacen pelvis, se la hemos dado a los que hacen miembro superior, o sea, esta charla la hemos tenido entre todos y está bastante consensuado, por eso usamos los criterios del ISS. Los criterios del ISS los hace el terapista, o sea, el que nos llama a nosotros directamente con el paciente politraumatizado que ya está estabilizado o con la sangre pasando o ventilado, es el terapista y nos dice: tengo un politraumatizado grave con un ISS de 30 con una fractura. El paciente ya está estudiado, nosotros nos enteramos del paciente cuando ya está en terapia. Y ahí se charla con el equipo. Tenemos un grupo de trauma y se charla. Bueno, tiene una fractura de pelvis, tiene una fractura de sacro y tiene una fractura torácica. ¿Cómo hacemos el timing? En general, el paciente primero llaman a pelvis, el terapista ya está bastante instruido. La pelvis siempre es prioritaria, la cirugía general es prioritaria, y después nos llaman a nosotros. Somos como el segundo escalón, digamos. Una vez que el paciente está un politraumatizado grave, pero no está en condiciones de exclusión de cirugía, digamos, el paciente que está muriendo de shock hemorrágico,
En general, lo primero que hacen es pelvis, lo segundo que hacen es cirugía general, que hacen un ecofast de entrada sangrado, ruptura de víscera. Si hay alguna de esas cosas, primero resuelven eso y después nos llaman. No nos llaman no nos llaman para decidir en qué timing. El terapista nos avisa a nosotros cuándo nos toca. Lo tienen bastante aceitado. Por eso usan los criterios, digamos. Con los criterios no hay mucha forma de interpretación, es un puntaje. Si tiene más de 15, entra para control de daño. Si tiene menos de 15, no nos avisan, porque es un paciente que puede esperar. Y si tiene más de 40, tampoco nos avisan. Es un paciente que no tiene indicación de cirugía. Eso lo manejan bastante bien los terapistas. No tomamos nosotros la decisión de, bueno, primero hagan el hígado y después hacemos esa decisión, no la tomamos nosotros, la toma directamente el terapista. Por suerte tenemos terapistas que hacen bastante bien trauma y lo manejan básicamente, nos llaman para operar, digamos, básicamente. Alfredo, una pregunta. Es en Sí, cuanto Pablo. al tiempo quirúrgico y el déficit neurológico. Si este paciente tuviera un déficit neurológico completo, ¿harías la cirugía de control de daño temprano o la demoras un poco más? Y la segunda pregunta, en la columna cervical, ¿cómo abordas el paciente? Sí. Bueno, en columna cervical no se puede hacer control de daño, no se puede estabilizar y después ves hacer tratamiento definitivo. En general, el tratamiento definitivo lo hacemos por vía anterior siempre que se puede. En general es bastante menos mórbido que una vía posterior para un paciente con tanto sangrado y con tanta injuria, digamos. Muchos de estos pacientes tienen traqueostomía, también le hacen traqueostomía precoz, paciente politraumatizado con pérdida de, no sé, abierto el tórax, por ejemplo, un tórax volante. Esos pacientes en general ya vienen traqueostomizados y la cirugía por vía anterior se complica un poco más, porque tenés el ostoma en el medio del camino, el riesgo de infección también aumenta. Déficit neurológico es urgencia para nosotros. Si el paciente tolera la cirugía, hacemos descompresión, pero en general en esos casos hacemos estabilización percutánea y hacemos con un tubo la descompresión del nivel, si es posible hacerlo de esa forma, ¿no? En general tratamos de hacerlo de esa forma. Si el déficit neurológico es por luxación, ya no nos queda otra que hacer una cirugía abierta con estabilización. Pero déficit neurológico tratamos de apurar más la cirugía. Buenísimo. Esa era una pregunta de estabilización y después cirugía es para el paciente sin déficit en general. Esa era la pregunta, lo que preguntó Pablo de déficit neurológico, era alguien del chat también había preguntado lo mismo. Así que, no sé, Fede... Sí, es una buena pregunta. Federico, por ahí. Sí, ¿me escuchan? Hola, Fede. Muy buena Sí, charla, Alfred. Un poco para aclarar algunos temas. Esto se puede hacer, por ejemplo, también en fracturas cuando no son contiguas, y por ahí, ¿cuál es la limitante en base a esta no contigüidad de fractura? Porque, por ejemplo, si tenés algo dorsal alto y después lumbar 1, ¿cómo lo manejan a eso? ¿Hacen dos fijaciones? Depende también del tipo de fractura, pero eso se puede hacer también para fracturas no contiguas. Sí, tenemos varios casos así, de fracturas no contiguas operados así. Por ejemplo, una fractura L1, que es una fractura muy común, y después una fractura medio torácica. En general, las fracturas torácicas altas no las hacemos con cirugía percutánea porque no alcanzamos a ver bien en la radioscopía habitualmente. Entonces, nos cuesta estabilizar T1, T2, por ejemplo, con percutáneo habitualmente no se ve nada. Pero de T4 hacia distal tenemos fracturas operadas así, contiguas. Incluso tenemos un paciente con un Hackman, que hicimos una osteosíntesis del Hackman y tenía una fractura de L1 también, hicimos un percutáneo de L1, las dos cosas en la misma posición, digamos, aprovechando que el paciente estaba en posición. Pero sí, puede hacer lo mismo. Ustedes, todos los que hacen percutáneo, saben que el percutáneo es realmente muy poco agresivo para el paciente, tiene muy poco volumen sanguíneo de pérdida, la injuria de tejido es muy baja, o sea, es poco la carga de impacto desde el punto de vista inflamatorio para los pacientes. Pero sí se puede hacer sin problema. Buenísimo. Bueno, gracias Alfredo. Vamos a ir a un pequeño video de neuronavegación de BrainLab y después continuamos con el doctor Néstor Taboada, que nos va a hablar de Alif, Cliff. Así que bueno, vamos al video y enseguida estamos. Gracias, Alfredo.
vamos a, como le adelantaba, va a hablar el doctor Néstor Taboada. Néstor es alguien de nuestros profesores. Con Federico fuimos a aprender la técnica de Alif con él y nos hizo enamorar de esa técnica, al punto tal que después nos cuesta hacer un TLIF. Pero bueno, nadie mejor que él para que nos comparta los tips de estas dos técnicas. Y bueno, te agradecemos enormemente de nuevo, Néstor, que estés acá para compartir todo tu conocimiento. Gracias. Gracias, Santi. Gracias, Fede, por la invitación. Para mí es un honor poderlos acompañar y, como siempre, pues gustoso de estar igual con Alfredo y con Pablo. Básicamente quiero dar como algunos criterios y unos tips de tener en cuenta cuando se hace TLIF o cuando se hace alguna de las vías anteriores. Aunque quiero aclarar que uno de mis mentores en vía anterior pues es el doctor Pablo Vela, así que si hay una pregunta muy difícil en el chat, por favor se la deja a Pablo y no la respondo yo, y así nos ahorramos un poco de tiempo en las respuestas. Si nosotros hablamos de artrodesis intersomática en la columna lumbar, sabemos que contamos con el TLIF, contamos con el ALIF, contamos con los abordajes a través del psoas, contamos con los abordajes pre-psoas, y si queremos hablar de una mayor corrección en algunos pacientes determinados de la lordosis en el balance sagital, hablamos de lo que es el realineamiento de la columna lumbar anterior a través de la misma vía transpsoas. Y un término que está hoy muy de moda, que es la single position surgery, realmente no es una técnica quirúrgica, es una manera de operar tratando de facilitar hacer 2 o más procedimientos de la columna lumbar a través de una sola posición del paciente, de lo cual pues podremos hablar algo muy rápidamente. Antes quiero decirles que a pesar de todas las cirugías que han progresado a través de la vía anterior, en esta década que está cursando, del 2020 al 2030, el TLIF va a seguir siendo de lejos la fusión intercorporal más utilizada en el planeta, pero de lejos, ya sea por la formación de los cirujanos, por el gusto, por la facilidad, por lo que se dispone en un servicio, etcétera, etcétera, y eso es un dato importante de tener en cuenta. Cuando hablamos de descompresiones directas, solo podemos decomprimir el canal de manera directa en las técnicas que acabo de nombrar a través del TLIF y en algunos casos a través del ALIF, ya que el ALIF para efectos prácticos se comporta exactamente que como una microdisectomía cervical anterior. Entonces digamos que muchos pacientes que tienen un disco extruido, algo que podamos decomprimir directamente con el ALIF, lo podemos hacer también. Las técnicas transpsoas y pre-psoas solamente nos permiten una decompresión indirecta. No estamos viendo el canal, no tenemos destreza a través de una resección del disco de manipular el canal, excepto que a través de un abordaje anterior u oblicuo estemos haciendo resecciones corporales. Eso es diferente. Pero en patología degenerativa, en este caso solo podemos hablar de decompresiones indirectas. Pero también con el TLIF y el ALIF, no en todos los casos necesariamente tenemos que ver el canal en su furor. Es decir, si yo tengo una listesis en el cual sé que con corregir la listesis con el TLIF amplío el foramen, eso me le da libertad a la raíz, mejoro una radiculopatía y a la vez gano la altura discal, no necesito quitar la faceta interna. Con resecar la faceta externa y con la altura de la caja ganar es suficiente. Entonces con estas dos técnicas también tendríamos una decompresión indirecta. ¿Cuál es el éxito del TLIF en cirugía mínimamente invasiva? Dominar el triángulo de seguridad. Es pasar del conocimiento de la anatomía abierta y coger la anatomía radiológica y llevarla dentro de un tubo para poder hacer una decompresión que sea similar a si la cirugía fuera abierta. Pero ¿cuál es el principal error que cometemos? Cuando Camping describe el triángulo, es un triángulo para una vía endoscópica. Es muy diferente tener esta visión que le estoy mostrando aquí, donde la incisión es 8 a 12 centímetros a partir de la línea media. Eso es diferente la visión de este triángulo que si estoy en un tubo a 1 centímetro del pedículo. Es el mismo triángulo, pero con una percepción completamente diferente, así es bastante lateral como cuando se hace en la endoscopía. Entonces, si mezclamos la anatomía radiológica, donde tengo mi faceta interna,
tengo la faceta externa, ubico la transversa y sé que debajo de la transversa es que me voy a encontrar una raíz emergente y por encima de la transversa no voy a encontrar nada, porque el principal obstáculo al principio de un cirujano es perder tiempo en este triángulo de seguridad. Hay músculos, hay un tejido areolar, hay unos ligamentos y no tenemos la seguridad si nos vamos a topar con una raíz. Entonces, cuando conocemos este triángulo, cuando dominamos este triángulo de seguridad, ya es mucho más fácil trabajar a través de un tubo, colocar nuestros tornillos contralaterales y hacer la decompresión que vayamos a hacer. Esta imagen, que es en un tubo de 1.8, ustedes están viendo el saco dural en una cirugía over the top, es decir, a través de una decompresión por un portal izquierdo, logro decomprimir hasta la raíz contralateral del lado derecho. Y quiero que ustedes imaginen que hacen una incisión de 10 centímetros a través de la línea media para colocar 4 tornillos y una caja. Así abran 10 centímetros, la visión que ustedes necesitan tener es la que están viendo a través de un tubo para la decompresión. Y eso marca realmente la diferencia. Y si ustedes pueden ver acá la raíz contralateral, que es la del E5 derecho, se logra ver inclusive mejor que la raíz ipsilateral, que es la del lado izquierdo. Y además, si ustedes ven en esta gráfica, en el lado inferior derecho, ya está el keyword metido dentro del pedículo, porque cuando resecamos huesos quizás perdemos el feeling para canular y esa misma guía no nos interfiere en una descompresión que estemos haciendo en una cirugía tubular. Este es el éxito cuando estamos trabajando un TLIF. Pero que es importantísimo tener en cuenta, ¿cuáles son nuestros discos que más se enferman en una enfermedad lumbar degenerativa? L4, L5, L5, S1. Y resulta que en el E5S1, si ustedes se dan cuenta, miren la distancia intertransversa que hay entre 3, 4, la que hay entre 4, 5, y miren la distancia que hay entre la transversa del E5 y el sacro. Es pequeña. Miren la disposición horizontal de la quinta raíz lumbar y la cercanía con la cuarta raíz lumbar. Es extremadamente estrecho. Entonces recuerden algo, el triángulo de seguridad no guarda el principio de 4-5-3-4 como en 5-1, es decir, es demasiado estrecho en 5-1. Y si nosotros queremos resecar la faceta externa como lo hacemos en los niveles de arriba con un cincel, muchas veces al martillar acá esta faceta ya estamos generando un impacto sobre el ganglio de la raíz dorsal del E5. Y si este paciente no sale con un déficit neurológico, saldrá con un dolor neuropático de difícil manejo. Por eso es importante muchas veces hacer una resección completa y prácticamente rechazar el hombro de la raíz de S1 como si fuera un PLIF y colocar una caja de TLIF a través casi que de una técnica PLIF para evitarnos accidentes cuando el triángulo de seguridad es tan estrecho como en esta gráfica, como sucede en muchos pacientes en los cuales estamos trabajando 5-1. Pero ¿qué precauciones debemos tener en un TLIF 5-1? La pseudoartrosis es lo principal. Cuando un cirujano está trabajando a través de un tubo, se angustia y apenas encuentra el disco, no ve el momento de meter una caja y saber que esa caja fue capaz de entrar a través de un tubo. Hay estudios multicéntricos en los cuales muestra que en manos expertas de cirujanos de diferentes países, el 35 al 40% del disco a través de una ventana de TLIF no se puede resecar. Y la interfase end plate, disco, caja es la principal responsable de la pseudoartrosis. Por eso es importante una preparación adecuada del end plate, por eso es importante una caja lo más grande posible y por eso es importante una visualización exacta. Y esto les quiero llamar la atención porque hoy día no solamente oyen como la técnica fue descrita inicialmente del TLIF, sino que ahora oyen la palabra ELIF, que es Extreme Lateral Interbody Fusion, que es resecar de externo a interno y muchas veces dejar la faceta interna. ¿Cuánta faceta debe resecar uno? La necesaria para que una caja entre cómodamente. Entonces, que si es solo la externa, que la interna, no. Lo que ustedes puedan trabajar, lo que ustedes puedan angular dentro del tubo para que esa caja quede lo más medial posible, sobre todo si es una banana. Entonces, eso es importante. Otra cosa, el TLIF no está diseñado para corregir por cirugía mínimamente invasiva balance sagital. Si el paciente tiene una alteración del balance sagital, el paciente es mejor que vaya por una técnica anterior, ya sea un OLIF, un XLIF o un ALIF.
Pero si el paciente necesita un TILIF para corrección de alteración del balance sagital, es una cirugía abierta, con osteotomías bilaterales, con facetectomía, una cirugía agresiva como la que escribe Shafri. Eso no es MIS. Entonces, no es la técnica ideal para corrección del balance sagital y es una de las cosas que puede fallar. Y el punto que mencionábamos ahorita, mucho cuidado con el ganglio de la raíz dorsal a nivel del E5-S1 cuando se trabaja una caja a este nivel. Vemos cómo esta es la punta de un TILIF y está llegando desde un lado derecho, prácticamente pasando hasta el lado izquierdo, sin manipular necesariamente mucho dentro del tubo. Lo importante es tener la suficiente amplitud de resección de las facetas que me permita a mí angular esa caja. Y un dato que quiero llamar la atención, cuando comenzamos haciendo TILIF y PLIF, las cajas eran en titanio. Luego nos vendieron la idea del PIC y ahora estamos volviendo nuevamente al titanio. A mí en particular me gusta el titanio porque genera una reacción mucho menos severa sobre el end plate y por eso muchas veces cuando nos presenta una tecnología, examinémosla, analicémosla y vemos si realmente nos debemos mudar a algo en lo que estamos teniendo realmente un buen resultado. En cuanto, si queremos hacer una estabilización indirecta, una estabilización y una decompresión indirecta, tenemos las técnicas TransPsoas, las técnicas PrePsoas y el ALIF. Un tema que debemos tener en cuenta, recordemos que cuando hablamos de una técnica PrePsoas, estamos hablando de L2 a L5, porque ya cuando hablamos 5-1, ya eso es exactamente en el promontorio del sacro, ya aquí no tenemos una consideración anatómica del psoas. Pero si vamos a hacer presoas, recordemos que eso es sinónimo de izquierdo. La manipulación es entre la ilíaca y el psoas, a diferencia de lo que puede acontecer con un transpsoas, en lo cual lo podemos hacer del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de lo que querramos trabajar, y si es una escoliosis degenerativa, de dónde está la concavidad de la curva para colocar el mayor número de cajas posibles. Pero en estos niveles también debemos tener precauciones. ¿Dónde está la altura de la cresta ilíaca? Algo que suena tan sencillo que si no lo analizamos, entramos a un transpsoas de un L4, L5 bajo, forzamos un emplay, lo rompemos y eso es una subsidencia segura. Debemos analizar además cómo es el tamaño del psoas, cómo está anatómicamente distribuido, cuál es la posición de ese psoas, ¿está anterior al cuerpo vertebral o está sobre el cuerpo vertebral? ¿Tenemos una ventana real de trabajo entre el psoas y la arteria o no la tenemos? Y sobre todo en 4-5, muchas veces tenemos la trayectoria de la ilio lumbar justo a nivel del disco. Eso tenemos que analizarlo previamente en los cortes de la imagen por resonancia para saber si es una indicación o no. Y ahí, con esas análisis, evitamos la gran mayoría de los accidentes vasculares que podemos tener en una cirugía. También si este paciente tiene cirugías previas, sobre todo el retroperitoneo, si hay infecciones previas del abdomen, que son algo de lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a trabajar un XLIF 4-5. Vemos dónde está la altura de la cresta ilíaca. ¿Cumple criterios? Sí tenemos criterios. Si no, pasamos a ese paciente a OLIF si nos lo permite su anatomía vascular. Y si no lo permite, pues sabremos si nos toca hacer un TILIF, dependiendo de lo que tenga el paciente en ese momento. En estas flechas en azul, ustedes ven, si yo quiero hacer un abordaje pre-psoas, tengo una ventana entre la arteria y el psoas. Si quiero trabajar trans-psoas, vemos que acá tenemos el plexo y que si lo vamos a hacer exactamente del tercio medio al tercio anterior, no vamos a tener una lesión del plexo, sobre todo en 4-5, si vamos a trabajar trans-psoas en estos pacientes. Pero este paciente que estaba supuestamente para un OLIF, vemos como acá tenemos la arteria ilíaca, cómo está el psoas y vemos cómo hay una vena iliolumbar prominente, en lo cual definitivamente, ¿qué nos va a causar si insistimos en entrar en un abordaje pre-psoas a este paciente? Un accidente vascular. Por eso es importante el estudio de la anatomía vascular. No necesitamos en este momento angiotac. Con una buena resonancia, bien hechos los cortes axiales, tenemos para hacer un estudio suficientemente bueno de los abordajes de la columna lumbar por vía anterior. Si tenemos un psoas separado del cuerpo vertebral en una predisposición en Mickey Mouse, no es el paciente ideal para practicarle un abordaje transpsoas. ¿Por qué? Porque estamos llevando a este paciente a una posible lesión del plexo, un dolor que no tenía previo a la cirugía y vamos a tener unas complicaciones que nos van a aumentar la morbilidad de estos pacientes. Si estamos hablando de ALIF, como les decía, esto es similar a una decompresión de la columna cervical por vía anterior. Solamente que los cirujanos de columna no fuimos entrenados en esto. Podemos hacer cirugía directa, decompresión directa o una decompresión indirecta ganando altura del disco.
y nos va a llevar a un aumento de los forámenes y a que no haya pinzamientos si el paciente los tiene. Hoy día el paciente lo podemos hacer en supino como siempre, o lo podemos hacer un lateral, lo que se llama el lateral lift o el OLIF en 5-1. Estamos corrigiendo la lordosis lumbar de estos pacientes como ninguna otra técnica, porque así coloquemos cajas en lateral, así coloquemos cajas en el abordaje presoas, si es una caja rectangular, no tiene la forma que tiene el disco, no tiene la forma que tiene el cuerpo vertebral como si lo tiene una caja de ALIF, que se apoya en el borde, en el anillo de ese cuerpo vertebral en la superficie más dura. A veces tenemos cajas grandes a nivel lateral, pero no están ocupando todo el anillo, y algunos de estos pacientes cuando los sobredistraemos hacen un footprint y posteriormente una subsidencia, y por eso la mayor rata de fusión y mejor resultado lo seguimos viendo en los ALIF cuando trabajamos con este tipo de técnica. Igual tenemos que tener precauciones. ¿Cuál es el índice de masa corporal de estos pacientes? Si no hay una experiencia grande, sabemos que por encima de 35 nos vamos a complicar. No es el paciente ideal. Analizamos la anatomía vascular. Hace poquito, no sé si ustedes vieron en un VUMEDI que publicó Salvador Brau, casi que su incidencia de eyaculación retrógrada era 0. En mis casos tenemos hasta un 5% de eyaculación retrógrada, y por eso hay que tener mucho cuidado con un adulto masculino joven que no tenga hijos y tenga pensado tener hijos. Hay que advertirle la posibilidad de eyaculación retrógrada. El principal tips que él da es la grasa que está sobre el promontorio del sacro, manipularla de izquierda a derecha, y eso minimiza el índice de eyaculación retrógrada. Sin embargo, eso es algo que está presente. Si un paciente fue sometido a radioterapia del abdomen, vamos a tener dificultad en encontrar los planos a través del retroperitoneo. Una de las cosas que aprendí para uno no irradiarse cuando hace el ALIF en supino, si el paciente no tiene un sacral slow por encima de 35 o si no tiene una espondilolistesis 3 o 4, un punto medio entre el pubis y el ombligo en la mayoría de los casos será 5-1. Y otra cosa importante, la presacra en el 95% de los casos es el punto medio o la línea media de ese disco 5-1, y en el 98% de los casos, como esta gráfica, depende de la vena ilíaca izquierda. Eso es un tip porque cuando vemos la vena presacra, sabemos que estamos en esa línea media y podemos manipular mucho mejor y saber a qué llegar. ¿Por qué es importante este reparo anatómico? Porque estamos disminuyendo irradiación en los pacientes que estamos haciéndoles la vía anterior. Si estamos haciendo un ALIF en lateral hoy día, este paciente tiene varias marcas. ¿Por qué? Porque se iban a trabajar 4 niveles. Pero centrémonos en la parte más inferior, en esta línea oblicua transversa que está acá. Vemos que acá este punto es el punto medio del disco 5-1. Si yo sigo una línea completamente perpendicular a ese disco y tiro una plomada a través de esa línea, 2 traveses de dedo por encima de la cresta ilíaca es mi punto de incidencia para el disco 5-1. Pero si medimos previamente el sacral slope y este está por encima de 40, 35 dificulta por encima de 40, esta incisión va a quedar por debajo del pubis. No vamos a poder operar este paciente. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, porque unos detalles muy sencillos nos pueden hacer abortar una vía anterior si no lo estamos calculando previamente. Aquí tenemos que hacer tener cuidado con el paquete nervioso periférico, porque donde lo manipulemos, que está justo 1,5 centímetros por delante de la cresta ilíaca, el paciente sale con ardor en la piel, con ardor en el testículo o con debilidad de la pared abdominal. Debemos retraerlos con todo y la fascia para evitar manipular esa grasa y que el paciente tenga dificultades con esta técnica. Este es un paciente en un ALIF lateral 5-1. Vemos las presacras, que son la línea media. Esto es caudal, esto es cefálico. La última valva que se coloca es la izquierda cuando ya hayamos disecado y cortado estas venas presacras. Aquí se dejó esta valva por temas ilustrativos, pero esta es la última que se debe colocar, y así nos disminuimos los accidentes vasculares, que en la mayoría de los casos son con la vena ilíaca izquierda. Pero si yo roto esta imagen y la pongo de frente, nadie puede distinguir si esto es un ALIF en supino o es un ALIF en lateral. Cuesta al principio migrarse un poco hasta que el cerebro se acostumbre de la posición de trabajar en decúbito lateral, pero sigue siendo exactamente la misma técnica. No hay ninguna técnica para corregir listesis de alto grado mejor que un ALIF a nivel 5-1.
En estudios multicéntricos grandes con las fusiones abiertas, fijaciones 4-5, 4-5 y 1 o 5-1, o las fusiones intertransversas, el índice de pseudoartrosis es mucho mayor que cuando se hace un ALIF con una suplementación posterior. Así persistan listesis en estos casos. Con que corrijamos la cifosis de la listesis de alto grado, ese paciente es ganador. Y si usted colocó una caja, está casi asegurando esa artrodesis en estos pacientes y mejorando la sintomatología. Por eso esto es una técnica que nos ofrece muchas ventajas, sobre todo en el espacio 5-1. Y por último, el Single Position Surgery no es una cirugía, es un concepto. Entonces vamos a tener 2 o más niveles en esta posición, nos va a reducir tiempos quirúrgicos y una de las ventajas que he encontrado es que a diferencia de cuando está en prono, el moldeo o el bending que uno le da a un paciente en lateral es mucho más suave, sobre todo ya cuando vamos a corregir la lordosis con tornillos percutáneos cuando se hace en esta posición. No es fácil al principio comenzar, pero va haciendo. Y uno de los tips más importantes es comenzar por los tornillos más cercanos a la mesa, porque si colocamos los superiores queda un goteo o un sangrado que nos está dejando e incomoda colocar los tornillos más inferiores o más cercanos a la mesa. ¿Qué debemos tener en cuenta? El paciente en lateral debemos marcar de una vez cresta ilíaca, la costilla más proximal flotante, dejar las marcas. En este caso eran unos OLIF 2-3, 3-4, 4-5 y la marca del ALIF 5-1. Es una técnica que nos minimiza tiempos quirúrgicos. En esa posición lateral colocamos nuestras barras, corregimos de una manera el balance. Igual podemos hacer los 3 tiempos, es válido. ALIF, cerrar, laterales, cerrar y la vía posterior. Igual es un tema de tratar de reducirlo en el tiempo, pero realmente no necesariamente tiene que ser con navegación, se puede hacer con el arco en C. Si se va a hacer con navegación, sí tocaría colocar primero los keyword en la parte posterior, porque una vez comencemos a colocar las cajas se pierde los cálculos de la navegación y tocaría volver a navegar una vez se colocaran las cajas. ¿Qué es importante? No todo es MIS, no todo se puede hacer por MIS, pero la progresión de la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo con la ACR, ha hecho que cada vez tengamos mayores indicaciones. Ustedes recuerdan que el MIS DEF 1 solamente tenía clase 1, clase 2, clase 3. En este momento, teniendo el ACR considerado por un abordaje lateral como una técnica MIS, aumentamos las indicaciones que podemos tener en el clase 3, pero definitivamente aún hay pacientes clase 4 que con la artrodesis de la columna lumbar por vía anterior aún no los podemos hacer por cirugía mínimamente invasiva y toca seguir recurriendo a las técnicas abiertas. En conclusión, estas cajas intercorporales nos van a favorecer la fusión. Recuerden que el 80% de la carga axial está en el disco. Entonces, solamente la bipedestación ya de por sí va a hacer que favorezca esa fusión. Es posible realizar decompresiones directas con algunas técnicas como el TLIF y el ALIF. Las otras, de acuerdo a la indicación, solo son técnicas indirectas. Y no hay decompresión indirecta para todos los pacientes. Canales lumbares severos, estrechos, con componente de estenosis central o facetas bloqueadas no son indicaciones de decompresiones indirectas. Los abordajes anteriores son la mejor indicación para corregir el balance sagital porque mejoran la lordosis lumbar. Un cirujano de columna hoy día va a tener una visión de 360 grados para darle al paciente su mejor opción y no forzarlo a la técnica que yo más he utilizado. Y por eso, la última conclusión es que las técnicas anteriores hoy día deben ser procedimientos de rutina para cualquier cirujano de columna. Es decir, la visión de un cirujano de columna hoy día debe ser 360 grados para que ese paciente tenga su mejor opción. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Néstor. Muchísimas gracias. Yo tengo para hacerte una pregunta. Sabemos muy bien cómo pensás, o no sé si seguís pensando igual, que el ALIF 5.1 o el ALIF standalone, vos pudiste ver en tu experiencia que no era algo que resultara, sino que muchos de esos que habías hecho de standalone los terminabas fijando. Hoy por hoy seguís pensando, los fijabas por atrás, ¿no? Me refiero, con tornillos. ¿Hoy seguís pensando lo mismo o tenés algún caso donde sí indicás ALIF standalone? Santi, en la mayoría de los casos sigo pensando parecido por lo que les digo y sin embargo tengo que respetar, como les digo, grandes cirujanos con mucha experiencia. Dicen que una caja autoestable, es decir, una caja bloqueada por la vía anterior, da una artrodesis con unos resultados satisfactorios. Y siempre me he cuestionado si estoy haciendo algo mal porque en el
20% de mis pacientes 6 meses después de estar fabulosos, comenzaban con un deterioro en los Vestri, les hacía una gamografía ósea con SPECT o les hacía otro estudio y veía que qué estaba generándome el dolor, qué captaba la faceta. Entonces, un tiempo después volvía un micromovimiento de la faceta y por esa razón la mayoría de los pacientes lo fijo. Sin embargo, he tenido pacientes de deportistas que son de rendimiento, son competitivos, jóvenes, y les he hecho solamente con cajas autobloqueadas por la vía anterior, sin someterlos a la vía posterior, advirtiéndoles este riesgo. Ellos lo asumen y van bien. Pero la gran mayoría de mis pacientes sigo haciéndoles 360 grados. Bien. ¿Vos, Pablo? Sí, justo te iba a preguntar. Yo tengo una idea un poquito diferente a la de Néstor en ese sentido. Me parece que la LIF standalone, incluso en 2 niveles, standalone digo con tornillos anteriores, tiene una indicación y son pacientes con discopatías y dolores lumbares axiales jóvenes. Y jóvenes digo yo, hombres menores de 50 y mujeres menores de 45 años, en los cuales la discopatía es clara, ojalá con cambios MODIC, me parece que van muy bien. Yo lo que hago es advertirles al paciente a ver si, y les digo, mire, les voy a hacer un standalone y si el dolor persiste o reaparece, pues le hacemos la vía posterior. Pero yo diría que menos del 5% de esos pacientes así bien seleccionados van bien con el standalone y la literatura avala esa conducta en forma relativamente importante. Ahora, el standalone tiene la gran ventaja en el E4, el E5 y el E5S1 que logras una descompresión directa en ambos niveles y puedes hacer una buena evolución. Otra buena indicación que a mí me parece para el ALIF standalone en cualquiera de los 2 niveles e incluso el E3, el E4 son las hernias masivas centrales con síndrome de cola de caballo. La vía posterior no evolucionan bien esos pacientes, a veces terminan en bilateral, otras veces es tan grande la resección que uno ve que terminan en artrodesis. Si haces de una vez una descompresión con igual filosofía que en la columna cervical, una descompresión anterior de hernias incluso migradas en esos 2 niveles, el paciente evoluciona mucho mejor que la vía posterior. No hay mucha literatura en ese sentido, pero se lo digo por experiencia de algunos casos, que es una excelente elección para esos pacientes que son muy particulares y muy poco frecuentes, pero que se presentan y evolucionan muy bien y generalmente son pacientes jóvenes, 30, 35, 40 años. Buenísimo, gracias. Fede. Néstor, volviendo al tema de TLIF, ¿algún consejo que puedas dar a la audiencia para evitar la subsidencia o la migración de las cajas, ya que son cajas más pequeñas comparadas con las cajas de las vías laterales, de las vías anteriores? Excelente pregunta, Fede. A uno le gustaría, digamos, el paciente ideal fuera que en 3-4 pudiéramos hacer un XLIF, en 4-5 un TLIF y en 5-1 un ALIF. Pero la vida no es así y cada patología y cada selección del paciente pues manda como algo. Yo siempre digo que el principal riesgo que una caja migre es la posición inadecuada de la caja, de que no quedó, digamos, bien anterior, de que no es una caja suficientemente alta, por lo que les decía, a veces el cirujano se angustia porque logró que la caja entrara y como que siente un respiro, pero olvidó que falta disco, que falta preparación de play y todas estas cosas, y eso hace que una caja pueda salirse, que una caja pueda migrar. La subsidencia en la mayoría de las veces, sobre todo en 5-1, antes de meter un shaver o algo que sea duro, tomar una imagen lateral, porque muchas veces la angulación del sacro, vemos que estamos metiendo la punta del shaver hacia el platillo del E5 y no la estamos metiendo para el disco. ¿Por qué? Porque tenemos el tubo no lo suficientemente inclinado y eso nos hace perder ese horizonte. Entonces, eso también es importante. Otro consejo que me dio el doctor Uribe una vez y que le he hecho caso últimamente, el adulto mayor. No nos empecinemos en generarle tanta altura cuando ya un paciente añoso su empleo no le va a dar. Entonces, una caja que quede justa es suficiente. Y un tips, porque me pasó con 2 pacientes y fue la segunda vez que dije nomás, cuando una caja migre, no reposicionen la misma caja, porque se va a salir.
ya cogió una trayectoria y por más que uno trate de cambiar eso es bastante difícil, sobre todo en 5-1. Cuando el espacio 5-1 tiende a ser algo sifótico, que ya de por sí sería casi que una contraindicación para un TILIF, pero no le hicimos un ALIF por la razón que sea y ese paciente tuvo una migración de la caja, es un paciente que no tiene una, idealmente o cambiamos la trayectoria de la caja o si no lo podemos hacer, a veces hasta preferible rellenar ese espacio con hueso y no volver a colocar la misma caja, así no tenga la misma evolución, pero va a volver a salirse esa misma caja. Muchas gracias, Néstor, muy claro. Buenísimo. Bueno, Alfred, ¿querés decir algo? Si no, pasamos a Pablo. No, muy buena la charla, estaba escuchando a Néstor. Un comentario a ver si Pablo o Néstor tienen alguna experiencia, o Santi o Fede, es el hacer single position pero en prone. Que creo que va a ser un cambio de paradigma en la cirugía de columna 360 en los próximos años. Tengo algunos casos hechos en prone lateral y la verdad que la forma de corregir lordosis, sobre todo para revisiones, ¿no? Que uno tiene que abrir por atrás, ir por lateral, después volver a cerrar por atrás, es espectacular. Uno puede hacer la osteotomía mientras el otro está poniendo la caja, y la forma de corregir y poner tornillos para nosotros es mucho más habitual el paciente en prono que con el paciente en forma lateral. Me cuesta mucho corregir lordosis con un paciente acostado lateral, porque uno tiene forma de quebrar la camilla, y sin hacer osteotomía de la articulación, la caja lateral en general es de relleno o de release, pero es difícil que la caja haga la corrección si uno no tiene un release por vía posterior. Creo que por eso en los próximos años el prone lateral va a ser un cambio de paradigma en este tipo de cirugía. No sé qué piensan Néstor, Pablo y los chicos. Yo, Alfred, no tengo experiencia, digamos, en prone lateral. He estado como pendiente a ver cómo evoluciona. No he tenido casos con esto. Lo que sí te puedo decir es que al principio uno, cuando está en posición en lateral, está un poco incómodo, sobre todo, como te decía, con el bendeo de las barras. Pero al final termina siendo un poco más cómodo porque si bien es cierto que no quebras la mesa, tienes como menos resistencia que si estuviera en neutro. Entonces se puede lograr eso. Ahora, grandes lordosis como la que tú dices con osteotomía, lo único que lo podría suplir sería un ACR en esa forma. De lo contrario, sí es lo que tú estás diciendo, o sea, sería posterior para poder bendear las barras en esa posición. Bueno, Yo buenísimo. estoy esperando un Gracias. paciente, Sí. mujer, delgada, con una espondilolistesis L3, L4 para hacerlo en prono single Claro, está position. bien. Yo prefiero siempre voltear al paciente. Yo pensaba lo mismo, que era muy incómodo hacerlo, de estar sentado, poniendo la caja, pero realmente, bueno, la navegación facilita todo mucho, ¿no? Porque uno sin ver mucho está orientado, pero el abordaje también es muy sencillo. La bolsa peritoneal baja por decúbito, digamos, y uno mete el dedo y toca la transversa y se acabó la cirugía, de todo con radioscopía. La verdad que creo que viéndolo un par de veces, uno toma envío, toma confianza. Es cuestión de verlo un par de veces. Buenísimo. Bueno, nosotros tampoco tenemos experiencia, así que veremos. Como dice Néstor, vamos a esperar. Bueno, vamos a la última charla con el doctor Pablo Vela. Gracias, Pablo, por estar acá. Va a hablar, bueno, el doctor Pablo tiene experiencia, por supuesto, en toda la cirugía minimamente invasiva, pero la verdad hemos compartido algunos cursos como faculty en Dallas y la verdad que lo he escuchado hablar de la técnica de Olive y es muy didáctico, muy claro y me ha pasado estar en las estaciones de cadáveres y quererme ir a la mesa de él a escuchar sus tips, así que bueno, un poco egoísta, le pedí que nos diera la charla hoy con toda su experiencia en esta técnica. Así que bueno, gracias Pablo. Estás muteado, Pablo. Pablo, estás en mute todavía.
Sí, ahí está. Ya, ahí sí. No me funcionaba el ratón. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Gracias a Santiago, a Alfredo, a Néstor, a Federico por la compañía y por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar un poco de OLIV. Creo que Néstor me abrevió y me hizo más fácil la charla. Entonces, vamos a hablar del abordaje anterior y en este caso del OLIV. ¿Por qué abordaje anterior? Yo creo que Néstor ya lo dijo, pues es la mejor forma de resecar en forma completa y directa el disco, ya sea con ALIV, OLIV o TransPsoas. Hay una reconstrucción biomecánica mucho más sólida porque las cajas tienen una mayor lordosis y porque les cabe más injerto y porque son más grandes. Las tasas de fusión son mucho más altas con cualquiera de estas técnicas. Mejoramos la altura del disco, mejora la lordosis segmentaria y si mejoramos la lordosis segmentaria, pues vamos a tener un mejor balance sagital y vamos a evitar algunas osteotomías posteriores o por lo menos vamos a hacer unas osteotomías posteriores cuando se necesitan menos agresivas que las más agresivas, que eso le agrega mucha morbilidad a los pacientes. La descompresión indirecta, como ya lo dijo Néstor, en el OLIV y en el TransPsoas, y la descompresión indirecta, directa en el OLIV. Esta es la visión, ya se mostró claramente cuál es la posición de la vértebra del disco, cómo vamos a abordar el ALIV, el OLIV, el TransPsoas, el PLIV y el TLIV. El más popular indudablemente sigue siendo el TLIV, pero creo yo que el abordaje anterior tiene grandes ventajas en cuanto a la reconstrucción de estos pacientes. Ahora, la real diferencia, en mi opinión, entre el abordaje pre-psoas y el abordaje TransPsoas está en el E4, L5. En el 4L5 es donde uno puede hacer una lesión radicular o del plejo lumbosacro en el abordaje TransPsoas. El volumen del psoas usualmente disminuye en forma muy importante en el E3, L4, L2, L3 y cualquiera de los dos abordajes es bastante similar en mi opinión. El abordaje pre-psoas tiene algunas ventajas en mi forma de ver. El neuromonitoreo es opcional, en la mayoría de veces no lo utilizo. Tiene una baja tasa de lesiones vasculares, un poco menor que la ALIV y un poco mayor que el TransPsoas. Una baja tasa de lesión neurológica. La lesión neurológica en el OLIV se presenta cuando no somos muy cuidadosos en colocar la caja y la ponemos muy oblicua y la raíz que se puede dañar es la contralateral, no la ipsilateral. Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. Es posible liberar el ligamento anterior en esas escoliosis de los mayores. Es ideal, es la cirugía ideal en los mayores de 65 años y sobre todo en los pacientes obesos, pacientes con índice de masa corporal mayores de 30 a 35. Es una cirugía que es relativamente fácil y le supera en ventaja a las otras técnicas. La descompresión indirecta es total, pero se puede hacer descompresión directa o poniendo más oblicuo el espéculo. Casi nunca es necesario, pero es posible hacerlo. Hay algunos artículos en ese sentido. Otra ventaja con respecto al TransPsoas es que uno al mismo tiempo quirúrgico puede hacer el abordaje de L5-S1, como ya se describió, y siempre la instrumentación posterior, como percutáneos, Wilce abiertos, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. ¿Cuáles las diferencias entre el OLIV y el TransPsoas? El objetivo es exactamente igual, son muy similares. Vuelvo y les insisto que la diferencia más importante es en el E4, L5. Me parece que tiene algunas ventajas el OLIV en el E4, L5, me parece más rápido, la cresta no molesta en casi ningún caso. El neuromonitoreo casi nunca se necesita, la flexión lateral que usualmente se necesita en el E4, L5 como muestra la imagen, pues no se necesita en el OLIV. El riesgo radicular y vascular es diferente, es mayor el riesgo vascular en el pre-psoas y es mayor el riesgo radicular en el TransPsoas. Se puede hacer la resección del ligamento anterior y un detalle que me parece a mí muy importante es la posición del cirujano. Para mí, ergonómicamente es mucho mejor trabajar en la parte anterior del paciente que en la parte posterior. Es más cómodo, uno termina menos cansado
y entonces esa es una ventaja. Este es el corredor que vamos a manejar en el OLIV. Esta es la cresta ilíaca y esta es el borde inferior de la reja costal, y en este corredor vamos a trabajar desde L5, S1 hasta L1, L2. Realmente la técnica en L1, L2 y L2, L3 entre transoas y presoas, en mi opinión, es exactamente igual. La principal diferencia está en los niveles bajos. Ya una imagen similar presentó Néstor. Estos son los dos combos más comunes a hacer en esta cirugía, que es L3, L4 y L4, L5, y L4, L5, L5, S1. Se deben marcar los discos como con el intensificador de imágenes, y ahí vamos a hacer la incisión. Usualmente la incisión es suficiente que sea entre las dos líneas, cada vez uno la hace un poco más pequeña para hacer más fácil el abordaje y más rápido. Eso es lo que usualmente hacemos. En la imagen de la derecha vemos cuál es la posición de la vértebra con respecto a los psoas, con respecto a las asas intestinales, y cómo colocamos los separadores y el espéculo tubular. Esta es la maniobra que es muy importante de recordar cuando hacemos OLIV, y es la maniobra ortogonal, que simplemente significa cambiar este sentido completamente oblicuo que, si ustedes ven, este es el accidente que se puede presentar al lesionar la raíz del lado contralateral. Al hacer la maniobra ortogonal, pues nos alejamos del foramen y evitamos ese tipo de lesión. En un solo nivel es una incisión muy pequeña. Esto es L4, L5. Ustedes ven la cresta ilíaca muy alta, y entonces la incisión se hace en este punto, un poco, unos 2-3 centímetros alejados de la cresta ilíaca, para evitar los nervios cutáneos que a veces ocasionan esas disestesias y parestesias en el postoperatorio. La posición del separador tubular pues es clara. Uno coloca el iluminador, también puede utilizar un frontoluz, y es exactamente igual. Les voy a dar un poquito más de detalle, un poco más de insistencia en el abordaje L4, L5 y L5S1, que probablemente es uno de los más frecuentes en nuestros pacientes, pero también es uno de los más difíciles. Marcar los dos espacios discales, los trasladamos al paciente. Yo siempre trazo esta línea que ustedes ven aquí, que es el borde anterior de las vértebras, para tener una referencia más o menos de qué tan lejano voy a quedar de esos discos. Entonces la incisión la hago entre esas dos líneas. Es una incisión sencilla, igual que en el ALIV. Abrimos la fascia, la aponeurosis. Aquí está el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, que es un músculo más pequeño. Todo es una disección roba, no hay que cortar ningún músculo, y esto ya es el retroperitoneo. Una vez estamos en el retroperitoneo, pues lo separamos, y esto es lo que vamos a ver: el músculo psoas, el uréter y la arteria ilíaca. Por debajo de la arteria ilíaca está generalmente la vena ilíaca, y en esta parte más superior está el disco intervertebral. Alguna vez, recuerdo en uno de los cursos, una de las cirujanas me preguntaba: pero es que yo tengo los dedos muy pequeños y no soy capaz de introducir mis dedos para separar. No, yo no utilizo los dedos para separar, utilizo estas torundas, y separa muy fácil todos los elementos, y uno puede llegar rápidamente. Después colocamos los separadores tubulares para ver qué tipo de espéculo vamos a necesitar. Mire que aquí está marcado 11 centímetros. Lo colocamos y hacemos la disectomía. Esta es la posición que queda, esta es la marcación. Se hace la disectomía como ya se describió. Eso no tiene mayor dificultad, y entonces hacemos la disectomía y colocamos la caja. Una vez hecho eso, L4, L5, pasamos a L5S1. Lo único que hacemos es utilizar estas valvas, que son la valva azul y la valva verde. ¿Cuál es la importancia de eso? Es que la valva azul tiene la punta hacia adentro y la valva verde hacia atrás. Es mucho más fácil, como se dijo previamente, como lo dijo Néstor, colocar la valva verde, porque uno le introduce como una especie de Homans, dándole la vuelta al disco intervertebral. No hay necesidad de poner en la valva verde ningún pin, pero sí en la valva azul, solo en la parte superior. Pero esta es la parte más importante del procedimiento: es identificar la vena ilíaca y obviamente separarla. Yo utilizo un separador de
de Penfield, lo coloco aquí, lo levanto y obviamente ya me queda completamente separada la vena ilíaca y puedo colocar aquí, como se ve en la imagen, el separador azul con un tornillo de fijación y ya pasamos a hacer la disectomía y posteriormente colocamos la caja. La caja es una caja igual que se hace en el ALIV, eso no hay ninguna diferencia. Uno una vez ya tiene esquematizado el abordaje quirúrgico, puede colocar la caja que se necesite y puede hacer una descompresión bien profunda. La contraindicación, ya la dijo Néstor, si un paciente tiene una alta incidencia pélvica y vamos a resultar con el disco intervertebral o la dirección del disco intervertebral por allá en el pubis, pues obviamente esta técnica no está indicada anatómicamente, pero esos son 3, 4 pasos fundamentales. Al principio suena muy difícil, pero realmente es un poco hasta más fácil que la técnica de ALIV tradicional en posición supina. Y finalmente, pues es una incisión de unos 4 o 5 centímetros. Y fíjense la imagen postoperatoria, las dos cajas bien colocadas, las cajas de la ALIV en una muy buena posición, una buena caja, una buena artrodesis y entonces el resultado clínico seguramente va a ser bastante bueno. ¿Cuáles son las indicaciones de estas técnicas quirúrgicas? Ya sabemos, el canal lumbar estrecho inestable, la espondilolistesis probablemente es la más común y la más frecuente, el síndrome de segmento adyacente, en muchos síndromes de segmento adyacente hacemos OLIF standalone, advirtiéndole al paciente que a futuro puede necesitar una instrumentación posterior, pero en pacientes jóvenes no, usualmente no hay necesidad. La escoliosis y sobre todo la escoliosis con desbalance sagital. A las personas jóvenes siempre les recomiendo que analicemos todos estos casos solo por ejercicio académico y por aprender y por volvernos rutinarios, que aprendamos que como si todos fueran deformidad, tener los criterios de Schwab, no es el motivo de la charla, o los criterios de GAP, que son mucho más exigentes, pero si hacemos este ejercicio en todos los pacientes, seguro le vamos a sacar un jugo muy importante y una ganancia muy importante para el resultado final de nuestros pacientes. ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Qué es lo que le molesta al paciente? Si es el dolor radicular, si es la claudicación, si es el dolor lumbar, cuál es el diagnóstico preciso, si hay o no inestabilidad, si hay desbalance estructural, si hay desbalance antálgico, por muchas veces la posición inclinada de los pacientes puede no ser un desbalance estructurado, sino un desbalance antálgico, y eso hay que analizarlo muy bien, y si necesita corrección y cómo hacerla. Entonces les voy a mostrar unos casos de lo más común que hacemos. Lo más común, como les dije, es la espondilolistesis degenerativa. Mire que esta es una mujer de 54 años con una obesidad importante. Ustedes lo ven en la resonancia, ven la ventana en este nivel, la estenosis. Esta paciente sabemos que con una descompresión indirecta es suficiente, no hay que hacer descompresión directa. En la radiografía pues vemos la listesis, una paciente que ha fallado en todo su tratamiento médico, es una inestabilidad ahí y el resultado pues es bastante bueno. La paciente tiene una evolución muy satisfactoria y a largo plazo, fíjense ustedes cómo se mantiene la preservación de esa lordosis de ese segmento, la reducción de esa listesis. Uno no necesita hacer ninguna maniobra especial, sobre todo en estas espondilolistesis degenerativas para reducir la listesis. Este es un ejemplo de una mujer, el anterior una mujer obesa, esta es una mujer de mayor edad, como son la mayoría de nuestras pacientes, esta creo que tenía 74 años, lo mismo, una espondilolistesis en este caso L3, L4, el OLIF en L3, L4 es el más fácil. Si alguien me pregunta por dónde comienzo a hacer un OLIF, yo le diría un caso como este, una mujer más o menos delgada, L3, L4. ¿Por qué? Porque la ventana de acceso al disco es mucho más amplia, es más fácil manipular la aorta que manipular la ilíaca, es más fácil antes de la bifurcación de la vena cava, pues no necesitamos manipular obviamente la vena, como si tenemos que hacerlo con alguna frecuencia en el nivel L4, L5. Entonces es la misma análisis, la misma situación, son pacientes similares, esta paciente con un poco de osteoporosis y el resultado puede ser bastante satisfactorio. Fíjense que la reconstrucción del balance sagital es excelente, eso es muy importante que se logre en nuestros pacientes y logramos colocar una caja amplia, grande, que mejora la calidad de vida de estos pacientes.
Pero otra cosa es ya los pacientes con mayores problemas de la columna. Y uno de los problemas serios es la escoliosis degenerativa con o sin desbalance sagital. Entonces, primero les voy a mostrar una con desbalance sagital, con patologías severas, importantes, que no han mejorado con múltiples tratamientos y que tiene esta imagen que ustedes ven claramente un desbalance en el plano sagital y coronal. Esto es lo del gap, eso lo encuentran en el Google, en la línea, así es que no me voy a detener eso. Siempre medir todos estos parámetros porque eso nos va a servir para encontrar qué es lo que necesitamos hacer durante la cirugía de estos pacientes. Son pacientes difíciles con una alta posibilidad de complicaciones, son pacientes que con cirugías percutáneas por vía posterior, pues no lo vamos a resolver, ya se dijo eso en el algoritmo que presentó Néstor. Entonces, en este caso, con estenosis del canal raquídeo, son pacientes característicos y lo que hicimos fue hacer un abordaje en L4, L5 y L5S1. L5S1 es fundamental en los pacientes con escoliosis porque es el sitio que mejor o con mayor posibilidad vamos a lograr una mayor lordosis. L5S1 es lo que nos va a evitar la mayoría de osteotomías por vía posterior. A esta paciente le hicimos una osteotomía en esta unión dorsolumbar, una osteotomía de Smith-Petersen que no necesitaba mayor agresividad, pero fíjense cómo mejoró, si ustedes se dan cuenta en el gap score, para los que manejan el gap score, pasó de 11 a 3. Uno quisiera que llegue a 1, pero es bastante difícil en estos pacientes y uno tiene que ser realista en cuanto a los objetivos y a la realidad de cada uno de los pacientes. Esta es una radiografía 1 año y medio después. Fíjense que se mantiene el balance de estos pacientes en forma muy adecuada. Y esto es lo que se hizo en esta paciente específicamente. Se hizo por vía anterior el OLIF en L4, L5 y el ALIF en L5S1. Usualmente utilizo en estos casos un tornillo por seguridad. No es que nunca se ha salido mientras volteó el paciente la caja, pero me da tranquilidad. Y finalmente una paciente que les voy a mostrar un poquito con más detalle para ejemplificar un poco lo que es la liberación por la vía anterior, es decir, hacer osteotomías por vía anterior, diría yo, o la liberación de la columna. Es una mujer de 68 años con una escoliosis. Ustedes ven que es una escoliosis fija en esos 3 discos, L4, L5, una laterolistesis en L3, L4 y un disco fijo en L2, L3. Si queremos corregir esta escoliosis solo por vía posterior, pues vamos a necesitar bastante fuerza para liberar esta columna. Ahí están los parámetros de la paciente. Ahí está la resonancia magnética, fíjense unos osteofitos inmensos que tiene la paciente, especialmente en L2, L3. Entonces hacemos 2 incisiones, ahí están marcados los 4 niveles. Y fíjense que incluso por el lado contralateral, esto es L4, L5, uno puede liberar estos osteofitos que estaban fijando y ya se ve la corrección de ese disco de forma importante únicamente con el abordaje anterior. Entonces es clave que se pueda hacer una liberación desde la parte anterior para evitar otra vez las osteotomías grandes en las pacientes de edad, que son probablemente la mayor causa de morbilidad transoperatoria o morbilidad posoperatoria temprana en estos casos. Y fíjense cómo se logra una buena reconstrucción. Ahora, ¿qué hicimos en el L2, L3? No le colocamos caja, pero le hicimos la osteotomía. Y la osteotomía en estos casos, o la osteotomía no, la liberación del disco, que fue resecar esos osteofitos grandes que tenía la paciente, que tal vez se ven mejor en la radiografía. Bueno, estos osteofitos grandes en el L2, L3, con un cincel vamos liberando muy lentamente, no hay que desesperarse, no hay que tratar de sacar el disco rápido porque seguro nos metemos al cuerpo vertebral de estas pacientes que son osteoporóticas, liberamos el disco y en este caso no vimos necesidad de colocar una caja, con solo liberarla fue suficiente y le colocamos 3 cajas como ustedes ven, siempre el E5S1, así sea el disco menos dañado. En esta paciente no nos fuimos a S2 o a los ilíacos porque tenía una incidencia pálvica baja, entonces la tasa de complicaciones en la unión lumbosacra es más baja en estos pacientes con
incidencias pélvicas bajas. Entonces, miren la caja en L3, L4, corrección completa de la laterolistesis, la caja en L5, S1 con liberación completa de los dos lados, y lo mismo en L2, L3, que no colocamos caja, pero ustedes claramente ven que hubo una liberación de esta columna para lograr una buena corrección de la deformidad en estos pacientes. Siempre en estos pacientes colocar tornillos grandes, tornillos con un diámetro el mayor que se pueda, tornillos ojalá bicorticales, hay que hacerlo de esa forma para tratar de evitar las complicaciones del material en estos casos. ¿Qué complicaciones hemos tenido? Esto es una tabla de ya hace 3 años, pero son más o menos las mismas. Solo he tenido un caso de una lesión de la ilíaca común en un nivel L4, L5, el paciente sangró 1,5 litros hasta que logramos corregir la lesión. Lesiones del uréter no hemos tenido, lesiones del simpático en un caso, lesiones de la raíz contralateral por la caja oblicua en 2 pacientes. Tuvimos que volver a operar el paciente, por vía posterior uno puede impactar la caja para liberarla y ponerla más anterior. Parestesias en el muslo, tal como se presenta en el transpsoas, pero con menos frecuencia en 3 pacientes, ningún paciente con infección. Casualmente no hemos tenido hernias incisionales, que sí las he tenido con ALIF y las tuve con abordaje lateral, aunque hernias pequeñas en el abordaje lateral. En estos casos, en el OLIF, así sean pacientes de edad, con mala calidad de su musculatura, no hemos tenido. Subsidencia de las cajas es menos común. Creo que la recomendación que dio Néstor es importante. No hay que tratar de forzar los discos de estas pacientes mayores para evitar la subsidencia. En conclusión, me parece que el soporte anterior, y esto ya es llover sobre mojado, es una reiteración, logra las mejores tasas de fusión. El abordaje anterior mejora la lordosis segmentaria, mejora el balance sagital y disminuye las complicaciones que tienen los pacientes con abordajes posteriores grandes, abordajes abiertos. No estoy hablando de tornillos percutáneos ni de cirugías mínimamente invasivas. El OLIF como tal me parece que tiene ventajas sobre el abordaje transpsoas y sobre la LIF, especialmente en pacientes obesos y en pacientes mayores a 65 años. En resumen, me parece que es una técnica versátil que si la aprendemos a manejar y a dominar, nos trae grandes ventajas en cuanto a la reconstrucción de estos pacientes y a la mejoría clínica, que es finalmente lo que nos interesa. Y se disminuyen un poco las complicaciones tanto tempranas como tardías de los abordajes completamente posteriores, especialmente en las escoliosis con desbalance sagital. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Buenísima la charla. Yo lo que te quería preguntar era, bueno, no sé si ahora Néstor sigue pensando igual, pero la impronta que nos dejó a Fede y a mí es que una artrodesis que tenga que ser L5, S1 es una LIF hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Hoy por hoy vos, digamos, ¿qué te lleva a hacer? ¿Elegir a LIF o LIF en una fusión L5-S1? OLIF o ALIF. En L5-S1, por supuesto, ALIF en los pacientes con deformidad en la posición de cúbito lateral. En pacientes jóvenes, y ya les dije cuáles eran los jóvenes para mí, yo prefiero hacer ALIF en L4, L5 y en L5-S1. Y prefiero hacer OLIF en pacientes de edad mayores de 65 años o de 60 años y en pacientes obesos. En pacientes jóvenes obesos, para mí no es una contraindicación del ALIF en L5-S1 y lo hago con relativa frecuencia. Casi nunca, contrario a lo que dice Néstor, ya casi nunca hago un TLIF. Es excepcional que yo haga un TLIF, salvo de pronto un paciente con una recidiva de una hernia discal y que tenga un quiste facetario ahí de pronto, pero es una indicación que casi no la tengo. Hace mucho tiempo no hago TLIF, cosa que sí hace el parcero Mauricio Cadaví, le gusta más el TLIF, sobre todo, como dijo Néstor, en el L4, L5. Muy bien. Fede. Pablo, ¿encontrás alguna ventaja
en la técnica por delante del psoas comparada con la transpsoas a la hora de hacer la liberación del ligamento longitudinal anterior? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, y es más fácil. Yo he visto la técnica que tiene el doctor Uribe para hacer la liberación del ligamento y me parece que no es tan fácil. Claro, cuando uno ya tiene bastante experiencia, seguro es sencillo, pero en el abordaje Olive es más fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene una directa disección. Hay que estar muy cuidadosos con la vena ilíaca común. Si la vena ilíaca todavía no está tan bifurcada, es más fácil, pero siempre, siempre utilizo un penfil para ponerlo por delante del disco intervertebral, identificar bien el ligamento porque se puede confundir con la vena ilíaca. De hecho, el accidente que tuve de la vena ilíaca fue porque pensé que era el ligamento vertebral común anterior y la rompí. Claro, una pequeña ruptura, pero fíjense, sangró 1,5 litros y eso no es, eso para las coronarias no es nada recomendable. Pero sí, es mucho más fácil la liberación. En pacientes de edad incluso es más fácil porque tienen mayor flacidez y hay un poco más de grasa en el espacio prevertebral y entonces me parece más fácil que es en las pacientes que uno usualmente libera el ligamento vertebral. En resumida, sí, me parece más fácil. Néstor, podés defenderte de las acusaciones que te hacen. No, yo creo que estoy de acuerdo con Pablo y sobre todo que cuando uno dice Olive 5-1, realmente eso es un alif en lateral. Digamos que no hay diferencia entre el supino y el lateral, simplemente la posición del paciente, pero ya comienza la discusión es de 4-5 para arriba, ¿no? Pues, si prefieres transpsoas, si prefieres presoas, y yo creo que Pablo lo ha expuesto muy bien. Pero yo quería hacerle dos preguntas cortas a Pablo, dos en una. La primera es en pacientes jóvenes que he tenido que son deportistas y le he trabajado un Olive 4-5, cuando ese psoas parece un buffet que es gigante. La maniobra ortogonal no es fácil, porque uno tiene la ventana, pero darle y pelea uno contra ese psoas y trata es más, un paciente para evitarle el daño de la raíz contralateral, porque me fue imposible, preferí dejar una caja corta a llegar hasta el otro lado porque no pude realizar la maniobra ortogonal en ese paciente. Y la segunda pregunta que te quería hacer para que me la responda las dos al tiempo, cuando yo comencé con esta técnica, yo le pregunté varias veces al doctor Heinz, oiga, usted nunca habla de la cadena linfática y ahí está. Yo a veces cuando llego al disco veo un ganglio y no es fácil de manipular la cadena linfática. ¿Para dónde la manipulo? ¿Para posterior? ¿Para anterior? ¿Qué hago con ella? Si la corto, es un drama. ¿Qué pasa? Ya recientemente él sí publicó, no, sí, ahí está, mira el ganglio, pero no sé, Pablo, también qué experiencia has tenido con eso. ¿Hablas de cadena linfática o del ganglio simpático, Del Néstor? ganglio simpático. Ah, bueno, el ganglio simpático se atraviesa, digamos, en las dos técnicas, tanto en el ALIF como en el OLIF. Se atraviesa más en el OLIF. Yo lo tiro hacia adelante en el OLIF y hacia atrás y hacia los lados en el ALIF. Siempre lo hago, pero he tenido una experiencia favorable, digamos. Lo he cortado nítidamente en un par de pacientes, unos 2, 3 pacientes, porque no lo pude manipular, en fin, o lo tenía que manipular mucho, y lo he cortado en forma nítida y el paciente no ha tenido ninguna sintomatología en el postoperatorio. No es para publicarlo ni nada, es una simple anécdota, pero es lo mismo que cuando se hablaba de la lesión de la raíz acá de C2, cuando se hace la técnica de Harms. Uno corta la raíz nerviosa en forma nítida y el paciente usualmente no tiene mucho problema. Pero usualmente eso, la tiro para un lado y para otro. Ahora, gracias por hacerme acordar por qué hago ALIF en los pacientes jóvenes. Precisamente porque el psoas es una masa grande y prefiero hacer ALIF en L4, L5 en pacientes jóvenes con masa muscular grande. Es por eso, porque colocar ¿cómo se llama? Un OLIF es difícil y hacer el transpsoas también es difícil porque es una masa grande y se presentan más complicaciones en esos casos. Yo sé que decir ALIF en L4, L5 suena difícil, pero les aseguro que no es tan difícil. Hacerlo completamente anterior no es tan difícil. Yo tengo imágenes con
venas ilíacas recién bifurcadas, más bifurcadas, menos bifurcadas, con la iliolumbar por aquí, con la iliolumbar por allá, y siempre lo he logrado hacer. De hecho, yo cuando opero un paciente de 2 niveles, joven, por cualquier razón, L4, L5 y L5, S1, siempre hago el nivel más difícil, es decir, L4, L5 en primer lugar. Esa es mi posición y mi recomendación. Buenísimo. Bueno, no sé, Alfredo, Fede, Néstor, ¿alguna pregunta más? Preguntas no, creo que hay que conocer y saber hacer todas estas técnicas y ser flexible y adaptarse al paciente, digamos. Si uno solamente sabe hacer OLIF, va a ser un problema en muchos casos porque o va a tener mano anatomía vascular, o va a tener un psoas gigante, o hay que saber hacer ALIF, hay que saber hacer vía lateral, transo, hay que hacer preso, hay que saber hacer vía posterior. Creo que hay que estar entrenado en todas las técnicas y adaptarla al paciente puntual. A mí me gusta mucho el OLIF, pero hay veces que la anatomía vascular no es muy favorable para el OLIF y hago transoa y bueno, no se va adaptando. Totalmente, totalmente. Pablo, y te hago una última pregunta, ya que estamos en América Latina y a veces el cuestión de la parte económica o autorizaciones de la medicina de los pacientes. Bueno, Medtronic tiene la técnica, digamos, el instrumental diseñado para la técnica de OLIF, pero otras a veces, por ejemplo, nos autorizan para abordaje lateral. ¿Utilizaste, digamos, las mismas cajas, el instrumental del abordaje lateral con técnica de OLIF, haciendo la maniobra ortogonal? ¿Qué experiencia tenés con eso? ¿Te sentís cómodo? Con otras casas, sí. Es que realmente las cajas son muy similares. No es que haya hecho muchas con otras casas, pero sí lo he hecho en los niveles superiores, como te digo. L3, L4, L2, L3 no es tan difícil. No utilizo el espéculo que ellos mandan, la verdad no lo utilizo, prefiero utilizar las valvas que yo utilizo para un ALIF sencillo, que son valvas sencillas, que uno separa el psoas hacia atrás y un Homans hacia adelante y queda completamente expuesto. No lo hago transoas y la verdad es que en esos niveles no hay que hacer la famosa maniobra ortogonal. Cuando ya el psoas está más delgado, prácticamente uno entra en el mismo sentido que hace el LIF. Ocasionalmente el paciente en el L3, L4 todavía tiene un músculo psoas grande, entonces lo separo y trato de entrar lo más perpendicular posible, es decir, para tener que hacer lo menos posible la maniobra ortogonal. Perfecto. Bueno. Esa es una buena pregunta, Santi. Nosotros usamos sí. el sistema de vía lateral para hacer OLIF. Siempre usamos el sistema de vía lateral, no usamos el sistema de vía OLIF. Bueno, se lo pregunté a Pablo porque tener sabía. Dos valvas, digamos. Sí. Claro, sabía por Alejandro, la otra vez estábamos hablando de eso, Morales Ciancio, y me decía, entonces por eso le preguntaba a Pablo a ver qué experiencia tenía de eso. Así que bueno. Buenísimo. Importante por ahí usar 2 valvas y no 3 valvas, el sistema que abra hacia arriba y hacia abajo, para cuando uno quiere hacer la maniobra ortogonal no choque contra la valva que está sobre el psoas. Es la única diferencia, después el resto es lo mismo. Buenísimo. Bueno, muy bien, gracias. No sé, Fede, ¿querés decir algo más? ¿Alguno más? Si no, estamos excedidos de tiempo. No, agradecerles a todos. Son amigos y la verdad que siempre nos han dado una mano enseñándonos y compartiendo su experiencia. Así que en nombre de Santi y mía, agradecerles una vez más por haberse tomado el tiempo para instruir a toda esta gente que están participando y que creo que han disfrutado como nosotros su experiencia. Totalmente, totalmente. Así que bueno, siempre aprendemos además, seguimos aprendiendo, así que buenísimo. Bueno, gracias, un abrazo grande, gracias a todos por participar y bueno, nos vemos el próximo webinar con ya la parte de tumores y endoscopía. Bueno, gracias a todos, chicos. Chao.